Tiempo de adoración. Wow, bendiciones, un placer inmenso nuevamente en este tu tiempo de adoración. Directamente desde la hermosa bella isla de Aruba. Amén, así mismo, la isla donde hay un tremendo sol, una isla bendecida por Dios. Mi isla, de donde yo soy. Bueno, la verdad es que sí, una isla donde compartí más de 22 años y hoy podemos ver un paisaje maravilloso donde hoy nos encontramos para hacer este tu tiempo de adoración. Dios te bendiga, feliz día. Es un día hermoso, el día y el tiempo perfecto del Dios Todopoderoso. Hoy tenemos muchísimas cosas interesantísimas, entre otras tenemos un excelentísimo testimonio de una persona de República Dominicana que está establecida en Aruba por muchos años, tiene una empresa aquí y ahora le ha dado su vida al Señor y por más de 7 años tiene una de las iglesias más transcurrida por los latinos en la isla de Aruba. Roberto Gracia tendremos hoy en la entrevista de nuestro testimonio. Sí, Pastor Roberto Gracia de la iglesia Odres Nuevos. También vamos a tener nuestro tiempo de aclamar a Dios, nuestro tremendo tiempo de devoción y nuestro tiempo de dar gracias. Tendremos también hoy en el día Salmo 91:2, a donde vamos a hablar de cosas importantes, porque es importante saber la palabra del Señor. Amén. Y también vamos a tener nuestra tremenda alabanza, vamos a tener encargo de Erika Campbell con su tremenda canción Help, también Josie Esteban con su canción El Loco. Hansel Caraballo nos tendrá La Hija del Rey, que le estaremos presentando también en este tu tiempo de adoración desde la hermosa, bella isla de Aruba. Un placer, muchas bendiciones para ustedes. Prepárense que hoy vamos a disfrutar de un día maravilloso, un programa maravilloso donde vamos a estar recorriendo diferentes partes de la hermosa isla de Aruba para que usted la disfrute. Amén, qué tremendo. Dios es tan creativo y tan tremendo porque el Señor ha creado tantos paisajes, tantos países bonitos, hermosos. Entonces el mejor arquitecto del mundo es nuestro Dios. Bueno, hoy le estamos dedicando a la locura, como nos llaman locos nosotros los creyentes en Dios, pero hoy somos locos del amor de Dios. Amén. Bueno, de inmediato vamos a empezar con este éxito de Hansel Caraballo y el éxito que dice La Hija del Rey en este tu tiempo de adoración. Quiero renacer y ser libre hoy, sentir todo el gozo por tu perdón. Hoy vienes a mi encuentro con tu salvación. Quiero despertar y poder cantar al que con su gracia me rescató y elevar mi corazón.
Pones en mi dedo un anillo de amor, un vestido de princesa blanco celestial, un castillo que jamás derrumbarán, sangre de que fluye por mis venas ya. Su inmensidad permanecerá con la paz que solo Él sabe dar, con la paz que solo Él sabe dar. Él sabe, Él sabe, Él sabe, Él sabe dar. Yo soy la hija del rey. 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 En este momento inicia tiempo de aclamar a Dios. Oh Dios todopoderoso, maravilloso y grande eres. Oh Dios, Sí, Señor. en el día de hoy estamos aquí desde la isla de Aruba, en el cual pedimos que nuestra locura de amarte, Señor, Sí, esté Dios. lleno de bendición. Igual Sí. como esta isla y todos los que nos ven estén llenos de tu gloria, de tu paz y de tu amor. Sí, Dios, bendice a Aruba, bendice a los gobernantes, bendice, oh Dios, todos los seres humanos que viven en este país, Padre. Aclamamos a ti en esta hora, Dios, para este pueblo, Dios. Declaramos que la sangre de Cristo tiene poder y que sí, todas las almas, Dios, te servirán a Cristo, Dios, te aceptarán y te adorarán en espíritu y en verdad. Bendito seas, Señor, igualmente a cada una de las personas que disfrutan de este tiempo de adoración. Bendito sea tu nombre, Señor, que nos amas, nos quieres. Gracias, Estás siempre gracias. con nosotros. En la locura de tu amor para con nosotros. Muchos nos llaman loco, pero qué bueno es ser loco amándote a ti, Señor. Igual como serán locos todos los que acepten que la salvación está solo en ti. Amén, Señor, aleluya, te glorificamos, te bendecimos, declaramos que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que Jesucristo tiene poder para vencer toda maldad, rompemos toda obra del diablo de este país, Padre, toda atadura, lecadura, Dios, todo principado que quiere gobernar, Señor, alrededor, Señor, de este país, en el nombre de Jesús, declaramos todos planes cancelados, Dios, por medio de la sangre poderosa de Cristo Jesús. Amén. Que Amén. Dios bendiga a la isla de Aruba, Amén. Curazao, Bonaire, República Dominicana, Colombia, Paraguay, Uruguay, todos los países alrededor del mundo, Estados Unidos, Europa completo, Sudamérica. Que la bendición de Dios esté con ustedes siempre, porque Dios hoy está con nosotros y hoy gozamos de la locura de su amor. Amén. Bendito sea tu nombre hoy. Amén. Dios. Porque los que están locos por Cristo están locos por la persona que es correcta. Porque ¿qué es más bonito que amar a Jesucristo? Que estar loco de su amor, loco de su presencia, loco de todo que tiene que ver con el Dios Todopoderoso. Y uno que se volvió loco con el amor de Dios se llama Roberto Gracia. Ujú. Roberto Gracia es una persona que pasó muchos procesos en su vida, pero tuvo la oportunidad de que un día un amigo lo invitara a darse cuenta, reconocer que solo Dios salva. Y hoy en día es el pastor Roberto Gracia. Amén. Y hoy vamos a compartir su testimonio, la segunda parte de su testimonio. La primera parte. La primera parte de su testimonio, y por eso queremos bendecir tu vida y tu alma con este testimonio. Disfrútalo. Tiempo de adoración. Roberto, un placer de compartir contigo. Gracias, gracias. Wow, que bien para nosotros, un placer, tiempo de adoración, tanto mi esposa Shermila y para mí, de compartir el testimonio de una persona como tú, que para nosotros es un ejemplo. Como pastor, nosotros seguimos todos los pasos de Roberto y seguimos todos los pasos de Odres Nuevo. Y cada vez que estamos aquí en la isla de Aruba, tenemos que venir a Odres Nuevo. Qué bueno. Un placer compartir. Vamos a conocer quién es Roberto, de dónde viene Roberto y cuándo nace Roberto. Bueno, yo nací en un pueblo llamado San Pedro de Macorís, en la República Dominicana. La ciudad de los peloteros. Exacto. Aunque a mí no me pusieron a jugar pelota. Quizás no hubiera sido pastor. Pero nací allí y viví hasta los 16 años. Allí conocí a la que es mi esposa, Nuris Gracia, una mujer hermosa, arubiana. Ella
¿Tuviste una niñez difícil o fue una niñez normal? Bueno, hermosa, pero con sus puntos difíciles porque mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Okay. Y eso siempre afecta mucho a un niño. Perdóname que estoy tranquilo. un poco afónico por la podemos ver en las de hoy, imágenes sí. que tuviste una prédica maravillosa también con unas palabras. Yo soy muy apasionado a veces. Me apasiono mucho con la prédica. Pero sí, tuve una niñez hermosa, pero tuve esa parte donde mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Y eso pues marcó mi vida de una forma que después traté de no hacer lo mismo. A los 16 años me hice novio de Nuris. ¿Quién es tu actual esposa? Mi actual esposa por 22 años. 22 años. La única que he tenido. Ah. Y como al año siguiente que me hice novio de Nuris, me fui de la República Dominicana a vivir a Puerto Rico. ¿Junto con tu esposa? No, Ya mi mamá se había ido, se había llevado a mis hermanos y en ese entonces me tocó a mí. Okay. Y tuve desde los 16 hasta los 20 años como novio de ella, yendo y viniendo, visitando desde Puerto Rico a la República Dominicana. Porque ella vivía en República Dominicana. A los 20 años nos casamos y me la llevo a Puerto Rico a vivir conmigo. Muy bien. Y cuando teníamos 24 años, tomamos una decisión por una crisis que viví. Podríamos decir a los 4 años luego del matrimonio. Exactamente. Muy bien. Pasé un poco de unos desengaños, una crisis de negocios. Muy bien. Que alguien me engañó y me defraudó y todo eso. Entonces eso me hizo decidir venir a Aruba Okay. a establecer el negocio. Ya habíamos comenzado un negocio. Okay. Yo en ese año que me gradué, decidimos abrir un negocio y entonces comenzamos el negocio. ¿Qué clase de negocio era? Es una compañía de remesas, enviar dinero. En Puerto Rico. La comenzamos en Puerto Rico. En sí. Puerto Rico. Sí, entonces un año después que me pasó eso allá, decidimos venir a Aruba, a ponerle en Aruba. Okay. Eso fue en el año ya 97. Teníamos 24 años y vinimos con nuestra primera hija y Nuri embarazada de la segunda. Okay. Ya esa muchacha toda tan grande por Grandísimas, como vemos ahí. Bueno, y nosotros igualitos. No nos ponemos viejos. Gracias a Dios. Sí, porque yo me recuerdo de Roberto cuando llegaron acá, que fue bastante curioso nuestra forma de conocernos y que nos sentamos y hablamos de las ideas, de lo que se podía hacer y de lo que no se podía hacer en ese tiempo. Y realmente, como digo, cuando ustedes llegaron acá y me acuerdo de ese Roberto de esa vez y el Roberto de ahora y digo, ¿qué es lo que come? ¿Qué es lo que se alimenta? Que se mantiene igual. Esa es la bendición del Señor. Amén. Cuando uno vive en paz y con tranquilidad, con gozo, y que uno se da una vida, vamos a decir, saludable, sin trasnocho, sin borrachera, correcto, sin el estrés que causa el tener 2 mujeres, wow, como yo viví en un tiempo, como vivía yo haciendo también. Cosas en la calle malas. Y cuando uno viene al Señor, que uno vive con esta paz, eso ayuda a uno a no tener ojeras y a que no le salgan tantas patas de gallina por acá. En pocas palabras, señores, les recomiendo a ustedes busquen a Cristo y pues mantendrán joven. Así mismo. Y el reír, el sonreír, muchos ustedes que son buenos. Estira un poco Sí, músculos, los músculos, se ha comprobado ya. Pero volviendo al punto... ya en Aruba, ya ustedes en Aruba con las niñas. Pusimos el negocio, llegamos a Aruba. ¿Cómo es el nombre del negocio? Unión Caribe. Unión Caribe. Y está en Aruba, en Curazao y en San Martín. En San Martín. Que vamos a decir en casi las islas donde sale este hermoso programa. Entonces vinimos acá con pocos recursos. Okay. Con pocos recursos. Fue un comienzo pequeñito. Y agradecido con la familia de mi esposa, que ellos nos ayudaron mucho a comenzar. Recuerdo que llegamos a Aruba con una maleta, con una computadora compact de la que ya era todo pegado. La tengo guardada todavía, de recuerdo. Todo pegado, una compact del año de la Huácara, como decimos nosotros. Y con eso, un fax. Con eso nosotros comenzamos en un pequeño espacio que nos rentó una tía de mi esposa en un negocio que ya ella tenía. Nos rentó un pedacito. Y allí comenzamos con muchas ganas de triunfar y de crecer. Porque yo creo que una de las cosas más importantes en la vida es tener ganas de algo. El día que tú no tienes ganas de nada, como uno a veces se levanta.
Sí, es cierto. Ay, hoy no tengo ganas de nada. Ese sí es un problema. Sí. Y una dificultad. Mire, es mejor no tener nada, pero tener ganas, que tener muchas cosas y no tener ganas de nada. de nada, eso sí es La difícil. gana es importante, porque la gana es como el entusiasmo. Es lo que te impulsa Ok. a lograr las cosas, a caminar para lograr las cosas. Y teníamos una gana de lograr tantas cosas. Y ese fue uno del combustible que nos hizo caminar. Jovencito, con 24 años, una hija, una en la barriga, en el vientre. Comenzamos, llegamos a Aruba. Pero ahí viene el pero. Ok. Comenzó los negocios a irme bien. Comencé a tener el dinero que nunca tuve. Y comencé a creerme lo que nunca me había creído. Como nos pasa muchas veces a todos. Sí, ya tú sabes que tú comienzas a creerte mucho. Hay mujeres que te hacen creer lo que tú no eres. Tú eres feíto, pero te dicen que tú eres bonito y tú te lo crees. Entonces... En pocas palabras, como decimos los dominicanos, estábamos acabando, creíamos nosotros. Sí, sí. Y eso hizo que me comencé a desviar en mi vida. Comencé a buscar novias fuera de mi matrimonio. Caí en el pecado del adulterio. Ok. No conocía a Dios todavía. Y cometí muchos errores. 3 años después, vamos a decir, cuando estuve casi a punto ya del divorcio, mi esposa me descubrió, hubieron muchos problemas. Y yo decía que lo dejaba, pero después volvía cuando las aguas se calmaban. Y 3 años después, en el año 2000, cuando mi matrimonio estaba en sus peores momentos, la vida comenzó a darme golpes. Hay mucha gente que no está mirando. Que yo quiero que... Hay algunos que están pasando por esto. Hay algunos que ya han pasado y algunos que van a pasar. Muchas veces vienen desgracias a nuestra vida y Dios la usa como el vehículo, como el autobús donde nos subimos. En ese autobús que se llama desgracia, que ninguno nos queremos subir. Sí, Dios nos libre de eso. Ninguno lo queremos. Pero cuando no conocemos a Dios, a veces ese es el bus que nosotros nos subimos, nos obligan a subirnos, que nos traen al Señor. Amén. Amén. Y la desgracia de mí, del desorden en mi matrimonio, de que mi papá le descubrieron cáncer, que el bebé de mi hermano con 7 meses murió, eso me dio duro. Y ahí yo comencé a mirar la vida desde otro ángulo. Y yo dije, pero la vida no es dinero, fiesta y mujeres. La vida es desgracia, tristeza. Y comencé a notar que había un vacío que ninguna de esas cosas lo llenaba. Y que esas cosas no me iban a evitar muchas desgracias. Entonces allí, donde yo soy invitado por un empresario que vino a visitarme, él me invita a Colombia a conocer su empresa. Por medio de la misma empresa que usted trabaja. Que yo tengo, sí. Una persona que quería hacer negocio con nosotros. Cuando yo llego en Bogotá, me invita a su iglesia. ¿Vas solo o con tu esposa? Con mi esposa. Fuiste con tu esposa. Y él me invitó a su iglesia y fuimos. Una iglesia muy conocida en Bogotá que se llama Avivamiento. Fuimos ese día, el 5 de marzo del año 2000. Entramos a iglesia y no paramos de llorar desde que entramos hasta que hicieron el llamado. Cuando hicieron el llamado salimos corriendo al frente. Ese era el día de mi salvación. Yo estaba listo. Muchas veces la forma de estar listo para entregarnos nuestro corazón al Señor, la mayoría de las veces es cuando está destrozado. Wow. No quisiéramos que sea así, pero lamentablemente Así pasa. Así pasa muchas veces. En los momentos de gloria, de bondad, de abundancia, de todo está bien, nos olvidamos de Dios. Pero en los momentos de tristeza, de desencanto, de desilusión, de problemas, de sequía, de escasez, buscamos a Dios. ¿Sabe lo bueno de esto? Que Dios nunca nos rechaza. Amén. Bendito sea. Sus manos están abiertas, sus brazos están abiertos desde siempre, esperándonos. Dice Él en su palabra, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Amén. O sea, Dios no es este que te dice, no, porque tú te habías olvidado de mí, tú te acuerdas cuando tú tenías de todo y tú ni siquiera te acordaste de mí para traerme una ofrenda. No, Claro. Dios no es así. No. Dios dice, te estuve esperando. Es como el padre del hijo pródigo, esa historia en la Biblia Amén, que hasta el que no va a la iglesia se la sabe. Seguro. El hijo pródigo,
que el papá le pidió de todo al papá, el papá se lo dio fue y malgastó todo. Y el día que vino, su papá no solamente lo estaba esperando, salió corriendo cuando lo vio alcanzarlo, y cuando llegó no le reprochó nada de lo que había hecho, le dijo, manden a matar el becerro gordo, tráiganme la mejor ropa, tráiganme un calzado y tráiganme el anillo, porque este es mi hijo que se había perdido y hoy ha vuelto. Amén. Entonces, Dios siempre está esperándonos con los brazos abiertos. Somos nosotros que nos vamos, no es Dios que se mueve. Amén, amén. Somos nosotros que cambiamos, Dios no cambia. Amén. Siempre está allí esperándonos. Así que si tú estás viendo este programa hoy, no es casualidad, es porque Dios preparó el momento. Y si estás pasando por momentos difíciles, yo quiero que tú sepas, ese es el bus que te va a llevar a los pies del Señor. Y solamente lo único que tienes que hacer es postrarte delante de Él, abrir tu corazón, abrir tus labios y decirle, Señor, yo no puedo más con esto. Yo te entrego mi corazón y mi vida y mi situación y todo. Y tú vas a ver cómo Dios comienza a hacer cambios grandes en tu vida. Y no cambios pequeños, cambios que repercuten para toda la vida. Tiempo de adoración. Wow, maravilloso es escuchar a una persona que tiene tanto creencia en Dios y ver sus cambios que ha podido tener y que Dios ha hecho cosas maravillosas. Hemos hablado hasta el momento en el cual él aceptó a Cristo por medio de un amigo en Colombia, pero la vida de Roberto, tú que has conocido a Roberto, has estudiado con él, ¿qué nos puedes opinar sobre Roberto? Bueno, tremendo, es un tremendo testimonio, un tremendo hombre de Dios. El plan de Dios en su vida está hecha, el propósito, y yo sé que Dios seguirá usando a él y a su esposa en grandes cosas. Y la verdad es que muchas son las personas que están aceptando a Cristo en esta iglesia, que nosotros le estaremos ya en la segunda parte hablando un poco más, conociendo realmente qué significa odres nuevos y también compartiendo esa palabra importante de reconocer cuando estamos equivocados. Una de las cosas importantes que Roberto dijo fue, yo pensé que estaba acabando con el mundo, y en pocas palabras el mundo estaba acabando con él, porque a pesar de que tenía la bonanza, se equivocó en no darse cuenta que darle valor a su familia y dejarse llevar muchas veces de la vida, cual muchos de nosotros hemos pasado por cosas así, pero gracias a Dios, Dios es tan maravilloso. Amén. Y siempre está para cuidarnos. Amén. Y darnos una nueva oportunidad. Sí, el Señor siempre fiel, siempre recibiendo la gloria, la honra, y por eso queremos bendecir a Dios en cada momento de nuestra vida, cada respirar. Queremos bendecir al Señor, queremos bendecir la familia Gracia, y que el Señor siga bendiciéndolos y haciendo cosas grandes en su vida y en la vida de sus hijos. Ten pendiente, de un ratito vamos a presentar la segunda parte, pero mientras tanto, en tiempo de adoración, vamos a escuchar una canción principalmente de algo que nosotros debemos cada día, pedir ayuda al Señor, y estoy seguro que Él escuchará sus palabras. Amén. Vamos a presentar nuestro siguiente alabanza de Erica Campbell y su tremenda canción Hell. I confess, SOS, I need you daily. Can't lie, say the pain don't faze me. My God, who gon' help these babies? My. I've been in the fire so long, I can't get burned no more. I thought you was putting out the flame, but it was rain from the storm. That's over my head, making me stressed all day long. They won't let me rest, it's on my chest, I ain't that strong. I need a lifeline right now, 911 won't do, my back's against the wall now. Done all that I could do, I prayed every prayer, went to every service like I know how. Just a ship without a sail, I'm lost without your help. I need help. Oh Lord, I need your help. Ooh, oh. Ooh, Lord. But to tell the truth, sometimes I don't. But it ain't about my will, it's all about what you want. Family used to be first, things getting worse.
in my home. My brother is hurt, we need a word, it's too far gone. I need a lifeline right now. 911 won't do, my back's against the wall now. Done all that I could do, I prayed every prayer, went to every service like I know how. Just a ship without a sail, I'm lost without your help. Lord, it's me this time. Said I'm crying, Lord, yeah. I just can't make it if I don't have you. Said I really need. Dear Lord, I need a little help now, see? I feel left out, I can't tell my right from my left now. When my mama's crying cause my daddy's dying, he got pains all in his chest now. My daughter's having these nightmares, I might be wrong but I'm right here, yeah. I'm trying to hold on when my hands hurt or the ropes out. Cause when life fights, it don't fight fair. So I'm leaning all on these ropes now. And I got hope, but it's low now. So I'm leaning all on these quotes now. Like never leave me, won't forsake me. If you don't help me, I don't make it. Such an